y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a Ven y lo verás. Bienvenidos a esta familia del corazón del amor de Dios de Pax Televisión. Estamos aquí una vez más para poder compartir estos testimonios de amor y de misión del Señor. El Señor a ti y a mí nos invitan a poder estar con Él, a poder escuchar su palabra, enamorarnos de Él y llevar este amor y esta palabra a todos los rincones de la tierra. De manera particular, hoy tenemos un testimonio muy especial. Tenemos con nosotros al hermano Cristian. Te pido, hermano Cristian, que pues nos presentes y nos cuentes un poquito cuál es la misión que tú estás llevando a cabo. Bienvenido, hermano Cristian. Bueno, primero, mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero seglar o laico, no con votos ni privados ni públicos, que a veces tengo que aclarar esa cuestión. En un momento de mi vida sí tuve votos privados con mi director espiritual, pero ya solamente fue un año de llevar eso, pero soy un laico común y corriente, yo digo que más corriente que común, y me dedico a evangelizar a tiempo completo. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, México, de una familia de clase media baja, a veces baja y a veces bajísima, hubo momentos a nivel económico, pero siempre católica también con sus subidas y bajadas en cuanto a la intensidad de la vivencia de la fe. Yo personalmente, si se me pregunta esta cuestión de mi infancia, pues lo que tengo es los recuerdos de una madre que gracias a Dios estuvo a tiempo completo con nosotros, con mis hermanos. Mi papá ejercía la abogacía, era abogado, pero previo a ejercerla, de hecho antes de casarse, él estaba jugando fútbol profesional. No llegó a primera división del fútbol mexicano, sino una división abajo, de un equipo que es parte de la Universidad de Guadalajara. De hecho, se le conoce así, los Leones Negros de la UDG. Y pues eso a mí me marcó. Siempre me decía que quería yo ser o abogado por ver a mi papá, o futbolista, evidentemente por ver a mi papá y por practicarlo. Desde muy chico lo empezó a practicar el fútbol. O sacerdote. Y sacerdote realmente yo no sabía por qué. Mi mamá dice que de chico, realmente de eso yo no me acuerdo, creo que tenía como 5 años, creo que le decía que quería ser sacerdote para ayudar a un sacerdote viejito. La verdad de eso yo no me recuerdo. En mi preadolescencia prácticamente empecé a dar pasos más bien de discernimiento a la vocación al sacerdocio. Y curiosamente, poco antes de decidirme a entrar al seminario, se me ofreció poder empezar mi carrera a nivel profesional en el fútbol también, ¿verdad? En el mismo equipo en el que jugó mi papá. Y esto porque un entrenador, yo jugaba en un equipo de amateur, ¿verdad? Y una vez jugamos contra las reservas de la UDG, que las dirigía un exfutbolista profesional brasileño que jugó en México, que le conocían como Cheo Siqueira. Y ese juego que tuvimos le llamó la atención mi trabajo y le dijo a mi papá, pásamelo para empezar el proceso con él acá. Y yo le dije a mi papá que no, o sea, que prefería entrar al seminario. En ese momento, no, si me hubieran cuestionado y dar razones, no podría haber dicho. Digo, ahora sí ya a la distancia puedo decir algunas razones, ¿verdad? Pero en el momento no, y fue una de las memorias lindas que tengo, porque entrenador brasileño le dice a mi papá, no, entonces déjalo, que va él con el mejor equipo y con el mejor entrenador.
principalmente hoy ya yo le doy un marcado sentido a una realidad que en mi infancia yo no la contemplaba, la contemplo ahora, que es el hecho de que yo al nacer en Guadalajara, eh, fue hasta mi preadolescencia que yo me enteré de los que nosotros llamamos los mártires mexicanos. En México hubo una persecución por parte del gobierno a la Iglesia Católica. Lo más fuerte fue bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, que fue por los años 20, pero la persecución en realidad empezó antes, con Carranza, desde 1915. Por ejemplo, uno de los mártires ya canonizados, el padre Galván, fue martirizado en 1915. Y esto se extendió casi hasta 1940, ¿no? Entonces fue un proceso largo, pero en México, digo, yo ya vivo en Estados Unidos, pero no sé si en las escuelas públicas que dan libros públicos hoy ya cuenten sobre este episodio de la historia mexicana, porque en mi infancia no se contaba absolutamente nada. Es como que no hubiera pasado nada. Entonces yo me terminé enterando, nuevamente siendo un niño, casi entrando en la adolescencia, porque mis padres hicieron los cursillos de cristiandad y en una, creo que se llaman ultrellas, las reuniones que ellos hacen. No me acuerdo mucho, creo que se llaman ultrellas. Pero bueno, el punto está en que ahí dieron un folletito sobre varios datos de la ultrella y todo eso, y venían algunas biografías de los mártires mexicanos que todavía no estaban canonizados, eran beatos en ese entonces. Entonces, yo recuerdo que a mí me impactó también bastante ese elemento. Ya a la distancia, yo le doy totalmente peso a aquello que decía Tertuliano en los primeros siglos del cristianismo, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y yo personalmente, si me están preguntando propiamente sobre mi infancia, no puedo dejar también de mencionar esta cuestión metafísica, trascendente, ya de una interpretación, si quieren, un tanto ya teológica, pero no por ello menos verdadera. O sea, yo verdaderamente creo que la sangre de esos mártires derramada, no solamente en mi país, sino principalmente, porque la mayoría de los mártires es de mi zona, de Jalisco, yo sí creo que ha añadido al trabajo que hicieron con sus pros y sus contras, sus deficiencias y sus virtudes mis papás. Creo que sin lugar a dudas yo sí me encuentro como un hijo de la sangre de los mártires mexicanos, ¿verdad? Y sobre todo en esta etapa de la infancia y de la preadolescencia y de la adolescencia, ¿verdad? Mi encuentro con el Señor, yo creo que no tiene un punto como de una experiencia así como en algunos testimonios marcantes, me pasó esto y entonces ha sido bastante gradual. Ciertamente hay un elemento en donde se intensificó mi relación con el Señor, ¿va? O sea, siempre fue así. De hecho, yo cuando entro al seminario era un adolescente. Mis papás nunca se opusieron, pero sí ponían un poquito de barreras, y yo lo entiendo, porque básicamente era casi un niño, al punto de que cuando yo me inscribí a un preseminario, que es una experiencia de vivir una semana en el seminario, me tuve que salir de mi casa, o sea, sin permiso y todo eso, o sea, me les desaparecí en todo un día, y pues fui a dar. Yo no sé cómo llegué a dar a la oficina de la promoción vocacional, inclusive de regreso en un taxi, y yo sí me acuerdo que empezamos a hablar cuestiones de fe y el taxista no me cobró. Eso fue una cuestión muy de la providencia porque era bastante larga la distancia. Entonces, pero todo esto fue inclusive el primer año de seminario. Yo entré a un seminario menor, es decir, hacer lo que le llamamos, en México se le llama la preparatoria o el bachillerato, en algunos lugares le mencionan así. Y todavía el primer año yo digo que si me preguntaban por qué estaba en el seminario, pues porque sí, quiero ser sacerdote, pero, o sea, no había una convicción fuerte, ¿va? Fue hasta el segundo año, básicamente en 1997, cuando se nombra doctora de la Iglesia a Santa Teresa del Niño Jesús, o Santa Teresa del Lisieux, Santa Teresita, la conocen de diferentes formas. Yo, de hecho, en mi niñez, yo me mudé muchas veces por cuestiones económicas, pero la casa primera de mi niñez fue en el barrio de Santa Teresita, ahí en Guadalajara. Mi parroquia era Santa Teresita. Pero
conocía algo de ella, así como su historia, pero nunca fue una relación cercana, ni siquiera sabía que tenía escrito ni nada por el estilo. Entonces, a partir de que la nombran como doctora de la iglesia, me empiezo a acercar a través del libro de Una historia de un alma. También me ayudó bastante mis tíos por parte materna. La mayoría son parte de la comunidad Gesed, que dio fruto el ministerio de Gesed, ¿no? Que son muy famosos. Creo que inclusive ustedes ya lo han invitado a Pax Televisión, a Gesed. Entonces ellos, curiosamente ese año también, creo que hubo un año antes, fue que sacaron el de Corazón de Arpa, que son los escritos musicalizados de Santa Teresita. Entonces yo con Historia de un alma, luego me viene esto que me dio cassette, me acuerdo de un cassette que me dio Federico Carranza. Esto me adentró mucho en la espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús, y yo sí, ahí sí puedo decir, no es que antes no hubiera como un encuentro, una relación con el Señor, pero encontrarme con Teresa, con los escritos de Teresa, ¿verdad? Ya no con quién fue Teresita, no, con los escritos de Santa Teresa de Lisieux, eso sí fue un antes y un después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me abrió una panorámica de mi vocación existencial, es decir, la razón por la cual uno existe, que es para dar gloria a Dios, y se le da gloria a Dios asemejándose a Cristo, ¿eh? O sea, el llamado la santidad como tal. Entonces ya me venía valiendo si era sacerdote o no sacerdote, casado, soltero, o sea, no me importaba, lo que me importaba era poder aspirar a esa vocación, a la santidad que tan marcada tiene Teresa, ¿va? Entonces, con Teresa en 1997, yo tendría que como unos 15 años por ahí, sí me marcó. O sea, es un antes y un después el haberme encontrado con Teresa, pero repito, no fue de que no tuviera una relación previa con el Señor, sino que Teresa la enfocó y reenfocó de una manera excelente. Hasta el día de hoy me sigue ayudando mucho. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del Evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro de la fe, para enseñar, iluminar y defender. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el pulso que da vida al cuerpo místico y hace llegar la sangre de Jesús a cada miembro, porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor, quiero ser el amor, así puedo serlo todo, profeta, misionero, apóstol y guerrero, mártir y sacerdote. Tú me has dado el llamado de poder serlo todo, oh mi Jesús amado. En el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor. Yo salí del seminario en el 2003. Y después del 2003, pues he continuado como evangelizando a tiempo completo, pero ahora como un laico, un seglar, consciente de que es la vocación como seglar. Digo, puedo quedar como célibe,
o casarme, pero sé que es esta la vocación seglar la que Dios me ha llamado, pero esto no minimiza mi tiempo de seminario, porque fue en esa etapa en donde el Señor cimentó varias cosas que verdaderamente son un don, gratuidad, o sea, no fue por merecimiento mío. Y ahí fue la gratuidad con la que Dios se maneja. En el poema de Vivir de Amor hay una, de hecho, compuse yo un canto a partir de esa expresión que a mí me marca mucho, y más en estos tiempos. Palabras más, palabras menos, Santa Teresita dice: el mundo me dice, no desperdicies tus perfumes. Pues ella linda, joven, entró al convento a los 15 años, ¿va? Siempre una chica guapa. Pues había todo un futuro prometedor que tenía Teresa. Entonces dice: el mundo me dice, no desperdicies tus perfumes y todo eso. Dice, y yo les contesto: Señor, amarte es pérdida fecunda. Parecería como una contradicción, porque fecundo no conecta con pérdida. O pierdes o estás dando fruto. Y es que eso me parece, para mí es muy marcante. Entender esta realidad que tristemente a veces ni siquiera varios en la iglesia la entienden hoy, que es estas paradojas que inclusive son lo más evangélico que hay. Porque Jesús dice: el que quiera ser el primero, que se haga el último. Para vivir hay que morir. O sea, son paradojas, ¿va? Entonces, esta es una paradoja, es decir, estoy perdiendo, pero estoy dando fruto. Porque a los ojos, sobre todo del mundo, que es a quien le contesta Teresa en ese poema, o en esa parte, en ese verso, no podemos negar. Hay pérdida. Yo personalmente, por ejemplo, perdí una carrera de fútbol profesional. Si pudiera, yo como laico ya, como seglar, desde el 2003, podría agarrar trabajo, sea de diseño gráfico, sea varias cuestiones, o sea, buscar como seguridades para mí, ¿va? Y no, o sea, en realidad, el día que yo me muera, si alguien dice murió un fracasado, mundanamente hablando, no me está insultando, me está describiendo, porque en realidad hay pérdida, pero es una pérdida fecunda, ¿va? En este sentido, ya han venido otros santos a aportar más fruto. Por ejemplo, Charles de Foucauld, para mí es uno de mis grandes hermanos, ya pronto va a ser canonizado. San Juan de Ávila también es un doctor de la iglesia que me ha marcado mucho esto. Entonces, creo que esto que le dice Teresa en ese poema: amarte, Señor, es pérdida fecunda, ¿no? Entonces, es un concepto. Podría mencionar otros más. Por ejemplo, el hecho de amar al Señor por sí mismo. También Teresa lo menciona, también lo dice, palabras más, palabras menos, estoy parafraseando. Llega un momento, ya no me acuerdo si en una carta o una poesía, ella menciona, dice: Señor, te amo tanto que me gustaría que no te enteraras cuánto te amo, para así no te veas obligado a poderme pagar. Digo, si nos ponemos estrictos en el nivel teológico, pues podemos hacer algunas finuras y todo, no, pero aquí estamos hablando de una alma enamorada que quería amar y hacer todo por el Señor, y que usa la figura poética de decir: Señor, y no quiero que te enteres, Dios se entera de todo, ¿eh? Entonces, pero no quisiera que te enteraras, para que realmente mi amor fuera totalmente gratuito, como es el tuyo, ¿eh? O sea, para que no te sientas obligado a pagarme por los actos de amor, que Él no tiene obligación, evidentemente, de pagarnos absolutamente nada. Pero es este lenguaje del amor que solamente los enamorados del Señor lo pueden entender. Entonces, esta parte también de Teresa de amar al Señor por sí mismo, no por lo que me da. De hecho, yo después he acuñado una frase que suelo decir en mis charlas y conferencias, le digo a la gente: quien ama a Dios por lo que recibe de Él, su fe tiene fecha de caducidad. Porque el día de mañana el Señor tiene toda la autoridad de quitarnos lo que nos ha dado. ¿Y que le vamos a reclamar? ¿Acaso lo merecimos? No. O sea, a Dios se le tiene que amar por Él mismo, no por lo que nos da. Entonces, este misterio de esta percepción del amor me la dio bastante Teresa. Bien, hablar de la providencia de Dios para mí es hablar estrictamente de mi historia, ¿no? Yo soy
yo, por ejemplo, en mi evangelización, yo me manejo de manera gratuita, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tenemos algunos problemas por estas cuestiones de la salud que ha habido y que ha afectado a todo el mundo, pero cuando iba a las comunidades, generalmente para empezar yo priorizaba las comunidades a las que muchos evangelizadores no van porque no les pueden cubrir su tarifa o porque no les pueden cubrir ni siquiera los viáticos, ¿verdad? Entonces, primero priorizo eso. Entonces, no solamente no estoy con una tarifa, sino que a veces tengo que poner de lo poquito que yo tenga para poder llegar a esas comunidades. Entonces, por ejemplo, la gente a veces me pedía ya que mi charla las pusiera en CD, no podía duplicar mucho precisamente por carencia de medios, pero nunca los vendía. Si la persona quería dar una donación, pues la daba, y si no, evidentemente se lo podía llevar gratuito. Entonces, y siempre Dios proveía, siempre Dios proveía para necesidades básicas, para seguir evangelizando, para seguir produciendo algo de material, etcétera, todo esto. Pero mi experiencia también, y es con toda honestidad, es que yo puedo decir que el 99% Dios inclusive da más de lo que uno necesitara. O sea, yo doy un pan y me llegan 3, ¿verdad? Pero ciertamente también yo he pasado la experiencia de ese 1% en donde el Señor no provee materialmente hablando, ¿verdad? Es decir, que di un pan, el único que tenía, y no me llegaron 3, no me llegó nada. Es decir, voy a pasar hambre. Y en ese sentido, ahí yo he entendido que la providencia de Dios es más hermosa, más grande, más bella. ¿Por qué? Porque si yo me he dedicado a evangelizar y ya nada más por mi pura vocación de cristiano, por mi propio bautismo, estoy llamado a asemejarme a Cristo y esa es mi meta, pues a Cristo una vez se le acercó a alguien y que le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Respuesta de Jesús: las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Es decir, cuando ese 1% de las veces que Dios no hace ver su providencia materialmente hablando, es cuando se muestra más su providencia. ¿Por qué? Porque me está proveyendo lo mejor que yo pudiera recibir. Es decir, pasar por la mismísima pobreza que vivió Jesús. Entonces, eso es mucho mejor que me haya llegado un pan o 3 o cualquier otro tipo de providencia, que repito, el 99% de las veces Dios es más providente de lo que uno necesita, ¿va? Pero yo agradezco inmensamente más las veces que me da la providencia de pasar por la carencia que Él mismo abrazó, por la misma pobreza. Bueno, no sé si puedo decir, quizás hasta sea arrogante de mi parte, decir la misma pobreza de nuestro Señor, ¿verdad? Pero sí que me dé algunos sorbitos de la carencia. Eso también es providencia, ¿verdad? Sin lugar a dudas he visto la providencia material para las cuestiones necesarias y todo esto, e inclusive hay cuestiones necesarias, de uso necesario, que yo libremente renuncio con frecuencia, precisamente para asociarme al sufrimiento de Cristo en tantas personas que ni siquiera tienen lo necesario. 3/4 de la población mundial tiene un tipo de experiencia de pobreza, y dentro de eso una gran mayoría con cuestiones de miseria, o sea que no tienen ni siquiera lo necesario. O sea, yo hablaba la otra vez con una amiga y le decía, pues yo vivo en Estados Unidos, pero trato de libremente asociarme con esa experiencia de los más desposeídos. Podrá parecer risible, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo en cuestiones médicas, o sea, me tengo que estar muriendo para ir al médico, ¿ah? Y le decía a esta amiga, por ejemplo, yo el último dentista que vi fue hace, uy, Dios mío, yo creo que será como por 2005, por ahí. Entonces, trato de cuidarme en mi salud, trato de ser responsable, todo eso para tratar de, primero, cuidar el cuerpo el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, pero también esto me ha enseñado la experiencia de la providencia de Dios, que yo no tengo que esperar a que un día me llegue a faltar y hacer la experiencia de la pobreza de Jesús, sino libremente tomar ciertas decisiones que me ayuden a tener este tipo de experiencia, que no es un masoquismo, es verdaderamente entrar en el misterio de Cristo. De hecho,
el 90% de esas cosas yo las mantengo en privada, y de hecho yo creo que esa es la base y la plataforma fuerte de mi evangelización. Mi evangelización no es la que ven en redes sociales, mi evangelización no es la que hago con tantas personas también afuera, homeless y muchas realidades que he tocado, desamparados, homeless. Lo que realmente da sustento a mi evangelización es lo que la inmensa mayoría, por no decir todos, desconocen, que padezco en el secreto, vamos a decirlo así. Entonces, esa experiencia de la providencia, pues hay que decirlo, no tan promocionada hoy en la iglesia, porque la providencia lo vemos más en el hecho de eso, de que Dios provea materialmente nuestras necesidades, que nos abra las puertas que tenemos que hacer. Inclusive, hoy me comentaba una amiga de tips como para la evangelización en redes sociales, porque yo tengo muchísimos años en esto. Mis redes sociales actuales son las terceras. He cerrado por 2 veces mis redes sociales, teniendo cientos de miles de suscriptores, y yo le decía precisamente por eso. ¿Por qué? Porque la experiencia de la providencia no se puede sin desprendimiento. Y yo le decía, no sé si darte tips, pero un tips que se me viene a la cabeza es: quien quiera evangelizar en las redes sociales tiene que estar dispuesto a que el Señor le diga, ya no las quiero, y las cierres. Oye, Señor, pero tengo 1 millón de suscriptores. Ciérrala. Yo creo, evidentemente no sé en el corazón de las personas, pero no creo desafortunadamente que hoy en la evangelización en los medios de comunicación se tenga esa apertura. Nos creemos como indispensables, ¿no? Es decir, si yo no tengo mi canal de YouTube y que tenía cientos de miles de suscriptores, por ejemplo, el primer canal de YouTube que tuve no tenía backup de los videos. Entonces, todos esos videos se perdieron. Entonces, ya la segunda vez que sí cerré, sí tenía un backup. Algunos se perdieron, eran muy poquitos, pero los demás en mi tercer canal, que es el que tengo actualmente, los volví a subir. Pero aunque no hubiera ese backup, ese respaldo, volvemos. Si no tenemos un contacto real y verdadero con la providencia de Dios, nos vamos a creer indispensables, inclusive en la propia evangelización. Y eso creo que a la larga termina haciendo daño al propio evangelizador, a los evangelizados y a la iglesia entera, porque precisamente es un portazo en la cara a la providencia de Dios. La providencia de Dios nos llama a aquello que decía San Vicente de Paula: hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. O sea, no basta hacer el bien. Yo sé que con lo que yo puedo hacer en la evangelización, puedo estar haciendo un bien, espero estar haciendo un bien, o a lo menos no un mal, ¿va? Pero por mucho bien, yo tengo que hacer lo que Dios quiere. Y si a Dios de pronto le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu canal, ciérralo. Muchas veces es el no tener una experiencia de la providencia, nos vamos a resistir y vamos a entrar en juegos mentales de decir, no, pero es que lo necesitan las almas y todo esto. Quizá me estoy alargando, pero pongo un ejemplo más también. Una vez una estimada amistad, cantante católica, tenía una cita en una parroquia, en una fecha concreta que ya había dado a un grupo de la Legión de María, que eran como unas 5 viejitas por ahí, y de pronto le llaman, ya habiéndole confirmado, de que en otro estado, ese mismo día, la podían llevar a un congreso que iban a tener como 5,000, 10,000 personas, sabrá cuántas, en un convention center y todo eso, y le canceló las viejitas para irse para allá, para el congreso. ¿Y cuál fue el pretexto? Porque es eso, hablando claro, es pretexto. Allá le voy a llevar más almas a Cristo. No, señora. Aquí no se trata de si le va a llevar más almas a Cristo, sino las que Cristo le está pidiendo que le lleve. Y posiblemente, no posiblemente, casi seguramente, le estaba pidiendo, porque ya estaba confirmado, que le llevara esas 5 viejitas. Entonces, creo que es fundamental la experiencia de la providencia, porque hoy por hoy, inclusive que todo esto se ha vuelto virtual, ¿cuántos verdaderamente han colocado la evangelización siempre apegado a intereses también económicos, ¿va? Entonces yo digo, ¿y cómo puedo? O sea, si ahorita ante la pregunta que me está haciendo sobre la providencia, ¿yo cómo voy a poder hablar de la providencia cuando puedo estar apegado a cuestiones materiales y el dinero? A mis mismos proyectos de evangelización que no sería capaz de renunciar si el Señor quisiera que lo cerrara. Pero es que el Señor no puede pedir, el Señor puede pedir eso y puede pedir muchísimas cosas más. Entonces,
Para mí la providencia es uno de mis pilares fundamentales, y que le pido, ahora sí que como San Felipe Neri, el Señor dice, que le decía a San Felipe Neri: Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si lo retiras te puede traicionar peor que Judas. O sea, yo le pido al Señor que no me quite, al contrario, que me ayude a profundizar más en este bendito misterio de su providencia, que no se reduce al decir, el Señor me va a proveer de mis necesidades básicas. No, pero es que también es providencia, que te provea la experiencia de la miseria y de la pobreza para que te asocies a la pobreza y la miseria que Él vivió. Sin duda, si yo quisiera motivar a los jóvenes, sea la vocación a la que sean llamadas, la vida consagrada, el matrimonio, la vida célibe, o inclusive la misma soltería, que estrictamente hablando no es vocación, porque pues transitorias, o sea, nosotros estamos llamados a tomar una decisión para toda la vida. Sin embargo, sea la etapa en la que estén, si ya han decidido por una vocación o están en el discernimiento, a mí se me viene muy a la mente el poder aconsejar lo que el Papa Francisco recientemente dijo. No me recuerdo si era un grupo de filipinos que lo visitó en el Vaticano, una asociación filipina, algo por el estilo, y que les dijo, sigan adelante con sus proyectos, no esperen a que la pandemia se mejore y todo eso, porque muchos están cayendo en eso. Es decir, se han mediocrizado porque decir, bueno, ya que se mejore la situación, no, hagan lo que tengan que hacer. Solamente tenemos el momento presente, porque ese es el problema que estamos viviendo. Como nos cambiaron nuestra normalidad, de alguna manera creemos que hasta que vuelvan las cosas a tomar más o menos un ritmo, un orden, pues entonces voy a tomar yo mi ritmo y mi orden. Pues no, ¿por qué? Porque hoy mismo el Señor me puede pedir la vida. Entonces, yo lo que les motivo es a entregarse completamente en el momento presente. Y esto sea en barrer y limpiar mi cuarto, una cuestión tan sencilla como esa, como en el hecho del estudio, por ejemplo. De hecho, yo creo que la mayor de mi formación ha sido posterior al seminario. Creo que tuve muy buena formación, sobre todo en Guadalajara, pero la inmensa mayoría de mi formación yo he sido autodidacta. ¿Por qué? Porque uno de los frutos que yo aprendí en la formación, por ejemplo, del seminario, eso es una riqueza que tuve del seminario. Me recuerdo a un profesor, un sacerdote, que nos decía, a ver, si ustedes van a ser estudiantes responsables, ustedes no vienen a clase a aprender, vienen a salir de dudas de lo que ustedes ya en su tiempo privado han estudiado. Tienen la bibliografía, tienen todo absolutamente. O sea, ustedes no vienen a que yo les diga una cosa nueva. Ustedes vienen a salir de dudas, ¿no? Entonces, yo les diría, por ejemplo, si son jóvenes que están viendo esto, ¿tú vas al día o verdaderamente lo que estás estudiando, tú vas un paso adelante? Es eso, o sea, es entregarte con pasión en lo que estés haciendo, sea el estudio, el trabajo y todo, porque realmente la vida se nos ha dado a eso, para donarnos en ella. Pues yo sí les invito a la invitación que ha dicho la Iglesia desde todos los siglos, ¿verdad? Desde los mismos padres de la Iglesia, que es entender que solamente lo necesario es nuestro. El católico urge que entienda esa cuestión. Solamente lo necesario es nuestro. Ahora, lo necesario cambia de acuerdo al estado de vida. Por ejemplo, si yo soy diseñador gráfico, para mí es necesario tener un buen computador, no es un lujo. En cambio, si alguien se compra un supercomputador nada más para entrar a las redes sociales, pues me parece que delante de los ojos de Dios se está dando un lujo delante de unas necesidades de sus hermanos, ¿va? Entonces, o por ejemplo, que he trabajado con migrantes. En una ocasión una parroquia adinerada fue a darles alguna ayuda y los veían con unas camionetas grandes. Dice, pero estos no son pobres. Yo les tuve que decir, ¿en qué creen que van a cargar las plantas? Trabajan en el campo. Para ti una camioneta de ese tamaño, que tú nomás vas de tu casa a tu oficina, que es un edificio en el pleno centro de Miami, pues hasta te estorba, pues, por el estacionamiento. Entonces, pero para ellos eso no es un lujo, es su herramienta de trabajo. Entonces yo les digo,
entiendan cuál es el estado de vida, la vocación que Dios les ha pedido. Y a nivel, por ejemplo, material, se vale que en lo que es propio de tu estado de vida puedas aspirar a lo mejor para servir mejor. Si eres dentista y quieres servir al Señor en el ejercicio de tu profesión, pues eso implica que si tienes la oportunidad de tener unas buenas herramientas para practicar tu servicio, con eso vas a dar gloria a Dios. O sea, no vas a comprar unas herramientas baratas que inclusive hasta puedes dañar al prójimo con eso. Entonces, creo que en la cuestión de la providencia yo les diría primero, disciernan qué es lo que Dios les está pidiendo, ¿eh? Y siempre con un desprendimiento, saber que la regla básica es eso, vivir con lo necesario. ¿Podemos tener más de lo necesario? Sí, pero de eso ya, esto es doctrina de la iglesia, cuando yo puedo tener más de lo necesario, eso no es mío, soy administrador, es decir, se me va a pedir cuentas de eso. Entonces no hay problema en tener más de lo necesario, pero es como administrador, ya no es para acumular para mí, es para poder precisamente ayudar a los que ni siquiera tienen lo necesario, generar trabajos, generar salarios, por ejemplo, si se trata de un laico que está llamado al trabajo laboral y empresarial o en el ejercimiento de una profesión, pero siempre viviendo con simplicidad, porque esto a la vez creo que hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, es fundamental, porque eso está comprobado inclusive desde la psicología. Quien comienza a acumular cosas generalmente mete presión también a su psique, a su psicología, ¿va? Y eso es claro. O sea, si ahora mismo en el lugar que me encuentro, yo tengo afuera mi carro, entonces puedo tener una preocupación de que me lo roben, vamos a decirlo. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera 5 carros? 5 preocupaciones. La vida de fe demuestra que va madurando en la medida que se va simplificando. O diciéndole otro sentido, una fe es más madura cuando se vuelve más simple la vida en todas las áreas. Hay que ver los santos. Los santos en su oración se empezaron a simplificar en sus pertenencias, etc. O sea, acercarse más a Dios en todos los sentidos nos volverá unas personas más simples, más sencillas, materialmente, en carácter, en la propia oración, en el trato con las personas. Eso es ley de vida. Acércate más a Dios, te vas a simplificar más. Por lo tanto, si te vas a simplificar más, ahí tú vas a poder experimentar la providencia de Dios, ¿verdad? Si tienes miedo, muy probablemente es por eso, porque estás acumulando cuestiones materiales, o estás acumulando cuestiones de tu ego, o estás acumulando y acumulando, y evidentemente, pues, es un peso que genera miedo al final, ¿no? Entonces, a aquellos que tienen miedo, les recomendaría empiecen a soltar, empiecen a simplificarse, a ir a lo esencial de su fe católica, a lo esencial de sus relaciones personales, a lo esencial de su carrera, profesión o trabajo, que lo que hagan, a la esencia de su vocación, inclusive si hay consagrados, esto lo ha dicho Papa Francisco, la renovación de la vida consagrada es ir a la esencia del fundador. Hoy cuántas congregaciones son muy ajenas al carisma del fundador. Entonces, y piensan más bien renovar y meter una cosa nueva. No. La cosa es ir a la esencia, simplificarse, volver a la esencia, ¿va? Entonces, yo les diría, no tengan miedo. También entiendan la fe como un proceso, como un camino. Nadie tiene ya la altura que tendríamos que tener a los ojos de Dios. Por lo tanto, también seamos pacientes y misericordiosos con los demás hermanos. Si tú vas más rápido, pues bendito seas, pero no le exijas correr igual como tú corres a uno que no tiene ni siquiera piernas, ¿no? Entonces, así que en esa parte que Papa Francisco nos habla, también a ser muy misericordioso en el proceso que cada uno va llevando. Todos comprometidos. Si nos caemos, ahí está la misericordia de Dios, sobre todo en el sacramento de la reconciliación. El mismo Papa Francisco lo ha dicho, no es Dios quien se cansa de perdonarnos, somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Estamos en una batalla espiritual y esto es un camino. Te caíste, te entibiaste, te enfriaste, pues hoy, que es lo único que tienes, el hoy, el presente, empieza a dar los pasos diferentes, aunque sean pequeñitos, y Dios va a ir trabajando como Él quiere, cuando Él quiere y en el momento que lo quiera, ¿va?
hay que dejarle a Dios ser Dios, ¿verdad? En nuestra vida. Estamos muy agradecidos contigo, hermano Cristian, por este testimonio. Ha sido muy enriquecedor para nosotros. Nos ha motivado mucho a seguir entregándonos a la providencia, a darnos al Señor, a entregarnos al Señor, a dejarnos guiar por Él en todo momento. Qué bonito este testimonio tuyo, haber tenido quizás como modelo, también como guía a Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a pedirle a Dios que ella nos siga guiando, ella que fue una mujer que se entregó totalmente a la providencia de Dios, que nos siga guiando también a nosotros para poder darnos y entregarnos cada día más a ese Señor que tanto nos ama y a ese mundo, ¿no es cierto?, que tanto necesita de Él. Muy agradecidos contigo y también agradecidos con ustedes que siempre nos acompañan en Ven y Verás. Espero que haya sido un momento muy especial para ustedes. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Ven y sígueme.